Vamos a seguir viendo entonces cómo clasificar a nuestras estructuras algebraicas y lo importante es entender que debemos hablar de elementos del mismo conjunto. O sea, ¿de qué hablo? Mira, te dice clasifica el conjunto de partes de A con la operación de la unión. ¡Ay! ¿Cuál es mi conjunto? Es el conjunto de partes. ¿Qué es esto del conjunto de partes? Yo sabía cuando veíamos conjuntos que si yo tenía un conjunto A, el conjunto de partes estaba dado por todos los subconjuntos posibles. Digamos, este subconjunto, otro subconjunto por acá que será tal vez así. Y se incluía siempre al conjunto vacío y al mismo conjunto A, si se acuerdan. Por ejemplo, solo para que recuerden, si yo tengo a mi conjunto A que, a ver, ¿por qué esto sale aquí? Que tiene los elementos 1, 2 y 3, ahí muy simple el asunto. En el conjunto de partes de A están todos los subconjuntos posibles. ¿Quiénes? Vas a poder tomar a los elementos de A1, de A2, o todos juntos o ninguno. Entonces, vean, el 1, por ejemplo. Solito el 1. El 2, solito el 2. El 3, estoy tomando a los elementos de A1. Puedo tener otro subconjunto del 1 con el 2. Del 1 con el 3. Del 3 con el 1. Ah, no, perdón. Del 2 con el 3. Otro, todos juntos. El 1, el 2, el 3. O puedo tenerlo al conjunto vacío. Ahí está. Ahí está. En el conjunto de partes se considera a todos los subconjuntos posibles del conjunto en cuestión. Tú tienes tu conjunto A, ahí están, todos los subconjuntos posibles. ¿Son solo esos? No sé, ¿de qué depende? ¿Te acuerdas que veíamos cuántos elementos hay en el conjunto de partes de A? Hay 2 a la n. ¿Cuántos elementos tienes aquí? 3. 2 a la 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ahí están los 8 subconjuntos posibles. ¿Cierto? Ahora, te dice que tu conjunto de análisis es el conjunto de partes de A, todos estos. Y la operación es la unión. Vamos a hacer algo para que esté aquí un poquito más guapo el asunto. Tú tienes tu conjunto A con tus elementos 1, 2 y 3. Ahí están tus elementos del conjunto A. ¿Qué pasa cuando tú unes la clausura? ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que unir subconjunto. ¿Qué pasa si, digamos, este subconjunto yo lo uno con este subconjunto? ¿Qué te va a dar de resultado? Uní, a ver. Ah, si yo lo uno, me va a dar este subconjunto, el subconjunto 1, 2. ¿El subconjunto 1, 2 pertenece al conjunto de partes de A? ¿Cómo la ven? Sí. Por lo tanto, funciona y se va a cumplir siempre que la unión de dos subconjuntos te va a dar un subconjunto que está dentro del conjunto de partes. ¿Se dan cuenta? El conjunto donde estoy trabajando, el conjunto de partes de A. La operación con la que estoy trabajando, la unión de conjuntos. ¿Ya? Siguiente, la asociatividad. Para la asociatividad, lo que tengo que ver es si al unir dos conjuntos A unión B, todo eso, unión A1, unión A2, unión A3 es lo mismo que A1, unión A2 con A3. Por propiedades de conjuntos, sé que funciona.
La existencia del elemento neutro. Tiene que existir un conjunto neutro E. O sea, si hablo de conjuntos, todos son conjuntos. De tal manera que A unión E me genere solamente el mismo conjunto A. ¿Quién tendría que ser el elemento neutro en este caso? En este caso el elemento neutro tendría que ser el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque cualquier subconjunto unido al conjunto vacío te va a dar el mismo subconjunto. ¿Se dan cuenta? Sí, Ya. Para la existencia del elemento inverso, lo mismo, tiene que ser un conjunto inverso a inverso. ¿Qué tiene que pasar? Que A unión A inverso me tiene que dar E, pero ¿quién era E? Era el conjunto vacío. A ver, pregunta, si yo uno dos subconjuntos cualesquiera, estoy, ojo, uniendo, ¿hay forma de que la unión sea igual al conjunto vacío? No hay manera. La única opción sería que tanto el conjunto A como el inverso sean vacíos. Vacío, unión, vacío y así te da vacío, pero es muy restrictivo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que lamentablemente no se cumple con la existencia del elemento inverso. No va. Listo. Finalmente, la conmutatividad. Verifico si la unión es conmutativa y de hecho por lo que esté de conjunto, sí. Ya está. Mira que cumple todo menos la existencia de inverso. ¿Qué va a ser este? Va a ser un semigrupo conmutativo con identidad. ¿Estamos bien? Ya. Algo que es importante, y por eso preguntaba hace rato cuánto habíamos hecho, es trabajar con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando los elementos de un conjunto son poquitos? Tu conjunto no tiene muchos elementos, sino tiene elementos contados. En ese caso, muchas veces conviene más generarnos una tablita y hacer el análisis directo de la tabla. ¿De qué hablo? Ahora vamos a hablar de un conjunto G con la operación asterisco, pero el conjunto G está dado por comprensión así. ¿Qué dice? En el conjunto G están todas las X tal que X a la cuarta menos 1 sea igual a 0. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Que en el conjunto G están solamente estas soluciones. Ojo, te dice que X es un complejo, entonces van soluciones reales y soluciones complejas. Muy bien. X a la cuarta menos 1 igual a 0, diferencia de cuadrados, X cuadrado menos 1, X cuadrado más 1 vale 0. Volvemos a hacer y ahí está, y tenemos los 4 resultados. Ecuación de grado cuarta me tiene que dar 4 resultados. ¿Qué resultados? 1 menos 1 y menos i. Muy bien, ahí está. Y son solamente esos elementos los que van a estar en el conjunto G. Está 1 menos 1 y menos i. No hay nada más, no, son solo 4 elementitos. Entonces, ¿qué es más fácil hacer? Lo más fácil es tabular, llenar nuestra tablita con los resultados. Entonces, pongo aquí, miren, 1 menos 1 y menos i, y abajo también en la columna, 1 menos 1 y menos i. Y vamos a aplicar la operación que decía que A asterisco B era A por B. ¿Estamos bien? Empiezo. Pongo ahí a los elementos y ahora por este otro lado también. Acá. Marco más de la cuenta. Y ahora empiezo. La operación en juego que dice aquí está, A asterisco B es A por B. Ok, solo hay que multiplicar. 1 por 1 es 1, 1 por menos 1 es menos 1, 1 por i es i y 1 por menos i es menos i. Listo, con menos 1 aquí me va a dar menos 1 por 1 es menos 1, menos por menos me da más 1, aquí sería menos i positivo. Por i menos i, aquí i por i es menos 1. ¿Por qué? ¿Quién era la i? ¿Alguien se acuerda quién era la i? Claro, es una unidad imaginaria y es en realidad igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Cierto? Si esto lo elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar? I cuadrado va a ser menos 1, que es justamente lo que estamos anotando aquí.
¿Estamos bien? ¿Qué pasa cuando multiplico por menos i? Más o menos lo mismo, ¿no? Menos i por i. I por i es menos 1. Con este signo A va a ser 1 positivo. Ya está. Y ahí están todos los resultados de aplicar la operación. ¿Listo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Para la clausura, lo único que me voy a fijar es si los elementos de la tabla están dentro del conjunto. A ver, vean ahí todo lo que está en la tablita. ¿Hay algún elemento que no esté en el conjunto G? Este es el conjunto G. No, todos son de aquí. Perfecto, entonces cumple. Es solamente eso. Ver qué tipo de resultados son los que están en la pancita. Ya está. Para la asociatividad, te fijas, si A asterisco B, todo esto asterisco C, es lo mismo que A asterisco y haces primero B asterisco C. ¿Qué pasa cuando tienes tablita? Pues es mejor darte algunos ejemplos. Como algunos ejemplos. ¿Qué pasa si yo tomo I menos 1 menos I? Voy a asociar primero I por menos 1, todo eso asterisco menos I, o bien I asterisco menos 1 asterisco menos I. Vamos a ver. I asterisco menos 1. I asterisco menos 1. Ah, eso me da menos I. Menos I asterisco menos I. Menos por menos me da más. Y por I cuadrado que es menos 1. Listo. Por este lado tengo menos 1. Por el otro lado. Y por menos 1 por menos I me va a dar simplemente I. Y por I es menos 1. ¿Qué pasa? Que has llegado al mismo resultado por ambos lados y por ende se verifica la asociatividad. ¿Puedes darte un par de ejemplos más? Sí. Para la existencia del inverso, yo busco un inverso E de tal manera que A asterisco E me devuelva la A. ¿Cómo vamos a hacer? En la tablita nos vamos a fijar dónde se repite esa primera fila. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es fijarnos dónde se repite esta fila. 1 menos 1, I menos I. Ah, está aquí. ¿Quién la hace repetir? Este. Entonces yo digo, el elemento neutro por fila es menos 1. Ah, lo mismo por columna. ¿Dónde se repite esta columna? 1 menos 1, I menos I. Aquí. ¿Quién la hace repetir? Ay, perdón, estoy chueca. 1 menos 1, I menos I, aquí. ¿Quién la hace repetir? El 1. Entonces yo voy a decir, analizando por fila y por columna, ¿qué vemos? Vemos que el elemento neutro que estoy buscando es 1. Y 1 estaba dentro de los elementos del conjunto G. Sí, por lo tanto, check. Funciona. ¿Se entiende, chicos? Sí que. Ya. Para la existencia del inverso, cada elemento va a tener su inverso. ¿A qué nos referimos? El neutro es el 1. Entonces ahora te vas por fila. ¿Cuál es el inverso de 1? Vienes aquí y buscas al 1. Aquí está el 1. ¿Quién lo hace generar este 1? El 1. El inverso de 1 es 1. El inverso de menos 1 es menos 1. El inverso de i es menos i. Y el inverso de menos i va a ser i. Y entonces yo voy a anotar ahí el elemento inverso de cada uno. Mira, el inverso de 1, el inverso de menos 1, de i y de menos i. Y además que todos pertenecen a G. Por lo tanto, ¿listo? Finalmente, para la conmutatividad, lo que vamos a hacer cuando estén tabulados es simplemente ver si existe simetría respecto a la diagonal. Esta es la diagonal. Mira si hay simetría. Menos 1, menos i, 1, correcto. I, menos i, menos i. Por lo tanto, ¿qué puedo decir?
Por lo tanto, yo puedo decir que se verifica la conmutatividad. Los resultados son simétricos respecto a la diagonal. Me fijo y qué interesante, cumplió con todo. Conclusión, mi grupo G con la operación asterisco es un grupo abeliano. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, cuando son pocos elementos, muy fácil analizar de la tabla. Importante entender que sin importar la estructura, tengo que trabajar siempre con los mismos elementos. ¿A qué me refiero? Vamos a analizar este ejemplito más. Quiero que veamos qué tipo de estructura forman los R cuadrados con la operación de la suma. ¿Qué son R cuadrados? Son pares ordenados. Para la clausura, por ejemplo, yo tengo que poner el par ordenado A1, A2, suma, porque es la operación que me marca, el par ordenado B1, B2. ¿Cómo se suma? Se suma miembro a miembro. A1 más B1, B1 más B2. ¿El resultado que es obtenido es un par ordenado? Sí, se verifica. Para la asociatividad, igual, aunque sean pares ordenados, vean, los estamos asociando de a dos. Pero el otro da también, ¿no? Verificamos si llego al mismo resultado, listo. Para la existencia del elemento neutro, estás hablando de pares ordenados, el elemento neutro tiene que ser un par ordenado. No puede no ser, no puede ser simplemente E, no, tiene que ser del mismo tipo de los elementos con los que estás trabajando. Entonces, simplemente sumo y como igualo a 1 a 2, comparando la primera componente igual a la primera. Yo tendría que A1 más E1 debe ser A1. ¿De dónde? Mira, E1 vale 0. Hago lo mismo con la segunda componente. Esto igual a esto y E2 vale 0. Por lo tanto, el elemento neutro que estoy buscando es el par ordenado de la forma 0,0. Por derecha, por izquierda sale lo mismo. Para el elemento inverso lo mismo. El elemento inverso tiene que ser un par ordenado. En este caso, A1 inverso, A2 inverso. La suma de A1 a 2 con el elemento inverso A1 inverso A2 inverso me tiene que dar E1, E2. ¿Quién es E1, E2? Lo que hemos hallado en el paso anterior, en este caso 0, 0. Hago lo mismo, sumamos miembro a miembro, despejamos y ahí está. El inverso de A1 es menos A1, el inverso de A2 es menos A2 y por lo tanto este va a ser el elemento inverso. Para la conmutatividad verificamos que se cumple y listo. Como todo se ha cumplido, en este caso los R cuadrados con suma van a formar también un grupo abeliano. ¿No hay preguntas? Bien, sigamos. Aquí les dejo en el archivo, lo han debido ver ustedes, algunas estructuras, algunos ejemplos como para que trabajen. ¿Ya? Ahora, me va a interesar muchísimo entender cuándo tengo un subgrupo. ¿Cómo es eso? Si tú tienes un grupo G, y tengo ahí mi conjunto G, que con la operación del asterisco forma un grupo, ¿ya? Es un grupito. Me dice, vamos a tener un subgrupo cuando tengamos un subconjunto de G. Un subconjunto H, por ejemplo. Hey, ¿qué pasó? H, miren, es subconjunto de G, no es vacío. Y vamos a decir que H asterisco es un subgrupo de G asterisco cuando para todo elemento A y todo elemento B
que pertenezca a H, A asterisco B inverso también pertenece a H. Esta es la clave del asunto. ¿Ya? A asterisco B inverso también debe pertenecer a H. Si nosotros verificamos esta condición, listo, tenemos un subgrupo. Puede ser que sea o no sea subgrupo, mucho va a depender de cómo esté dado el ejemplo. ¿Estamos? Haremos un ejemplo. Tú tienes tu estructura dada por los enteros con el asterisco y resulta que el asterisco está definido así, A más B más 1. Tienes el conjunto H ahora formado por todos los múltiplos de 2. ¿Quiénes son los múltiplos de 2? Son los números pares. Entonces lo que está sucediendo, mira, que tienes aquí a tus enteros. Y en realidad dentro de los enteros están ¿quiénes? Están los números pares. Aquí está H. ¿Cierto? Por fuera obviamente tienen que estar los impares. Ya está. Vamos a determinar si eso no es subgrupo. Este ya lo habíamos analizado y habíamos visto que era grupo abeliano. Ok. Analizamos. ¿El conjunto H es vacío? No. Los hay pares no es vacío. Perfecto. H pertenece a G. Claro. El conjunto de los pares está dentro de los enteros. Funciona también. Y la tercera propiedad, que es la que me interesa. Para todo par AB que pertenezca a H, A asterisco B inverso también debe pertenecer a H. Listo. Entonces, a ver, pensemos un poquitito. ¿Qué va a pasar? Si en A están los múltiplos de 2, en H están los múltiplos de 2, ¿quién va a ser A? A va a ser un elemento de la forma 2K para que sea múltiplo de 2. Y B va a ser igual, un 2K2. Recordaremos cómo era su inverso. El inverso de A estaba dado por menos 2 menos A. Entonces el inverso de B sería menos 2 menos B. Ahora lo que voy a hacer es ver esta condición. A asterisco B inverso. Sería primero más segundo más 1, es lo que dice aquí. Primer elemento más segundo elemento más 1. En mi caso, A asterisco B inverso, ¿qué va a ser? Va a ser A más B inverso más 1. ¿Quién es este B inverso? Igual me fijo del análisis, B inverso era menos 2 menos B. Hacemos un poquito de operaciones y ligamos a esto. Que A asterisco B inverso es A menos B menos 1. A es múltiplo de 2 y B también. Entonces, en lugar de A le pongo 2K1, en lugar de B le pongo 2K2 y le resto 1. El resultado va a ser siempre impar, ¿no? Par menos par sigue siendo par. Le resto 1 y es impar. No pertenece al conjunto H. Pues qué pena. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que H asterisco pues no había sido un subgrupo de G asterisco. ¿Listo? ¿Preguntas? Más o menos. Su turno. Cuidado. Nosotros ya habíamos analizado los R cuadrados con la suma. Ya habíamos visto que era grupo abeliano. Ahora yo quiero trabajar con los pares X y Y, donde Y es el doble de la primera componente X. Para todo par X, Y que pertenezca a los seres cuadrados, ¿cómo eran sus inversos? Lo hemos sacado hace un ratito. Era de la forma menos X menos Y. ¿Qué tiene que cumplirse? Tiene que cumplirse que la suma de A1 a 2 más B1, B2 inverso debe pertenecer a H. Ok. B1, B2 inverso va a ser menos B1 menos B2. Entonces, sería A1 más B1 inverso, A2 más B2 inverso. B1 inverso era menos B1, B2 inverso era menos B2. Entonces, esta suma sería igual a A1 menos B1, A2 menos B2. Listo. Como el par A1, A2 pertenece a H, A2 es el doble de A1. Como B1, B2 pertenece a H, B2 es el doble de B1. Si yo reemplazo esto acá, dice
Eh, A1 menos B1, coma, A2 menos B2. ¿Quién es este A2? Este A2 es el doble de A1, es lo que dice aquí. Y este B2 es el doble de B1. Si yo de aquí factorizo el 2, ¿qué ha pasado? El resultado es el doble de A1 menos B1. Oh, sí, es exactamente lo que quiero. La segunda componente, fíjense, es el doble de la primera. Por lo tanto, funciona. Y por lo tanto, H con suma va a ser un subgrupo de los R cuadrados con la suma también. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es verificar que la operación de un elemento A1, A2 en este caso, sumado con B1, B2 inverso, definitivamente cumple la condición de H. ¿Se entiende? Entonces, mucho cuidado quienes me dijeron que no era subgrupo, sí era un subgrupo. ¿Estamos? Sí, Inge. Ya. Sigamos adelante. Estamos trabajando con grupos. Ya entendemos cómo son los grupos, entonces podemos darnos cuenta también que entre esos grupos se pueden formar homomorfismos. ¿Cómo es eso? Tú tienes dos grupos, el grupo G1 y el grupo G2. G1 con la operación asterisco y el grupo G2 con la operación redondito X. La idea ahora es pensar en una función que parta de los elementos del primer grupo y genere elementos del grupo 2. Eso vamos a hacer, ¿ya? Vamos a trabajar con una función que parta de G1 y genere los elementos de G2. Esta función es precisamente a lo que le vamos a llamar homomorfismo. ¿Cuándo mi función va a ser un homomorfismo? Ahí está la condición. Mi función dice va a ser un homomorfismo cuando para cualquier par de elementos A y B que pertenezcan al primer grupo, la función aplicada en A asterisco B sea igual a la función aplicada en A, redondito, la función aplicada en B. ¿Quién es redondito? La operación del segundo grupo. ¿Quién es asterisco? La operación del primer grupo. Entonces, un homomorfismo es una función, sí, pero que tiene que cumplir esa condición. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ay, perdón. Es una función. Entonces, al ser una función, ¿qué puede pasar? Una función puede ser inyectiva, sí. Si tu función es inyectiva, le vamos a llamar monomorfismo. Si es sobreyectiva, le vamos a llamar epimorfismo. Si es, perdón, si es biyectiva, le vamos a llamar isomorfismo. Si nuestra función va del conjunto A al mismo conjunto A, o sea, ya no son dos conjuntos G1 y G2, sino es el conjunto A en ambos lados, se lo va a denominar endomorfismo. Pero si además de ser un endomorfismo, la función es biyectiva, la vamos a denominar automorfismo. ¿De acuerdo?
Mucho va a depender qué tipo de función sea. Primero, entonces, ¿qué hacemos? Verificamos que sea un homomorfismo. Si es un homomorfismo, luego lo que vamos a hacer es verificar sus propiedades, si es inyectiva, si es sobreyectiva, si es biyectiva, si está actuando en un mismo conjunto o no, para, según lo que se cumpla, darle el nombre que le corresponde. ¿De acuerdo? Fíjense el siguiente ejemplo. Me dice, dado el grupo de los reales positivos con el producto y de los reales con la suma. Ah, son grupos, tendría que verificarlo previamente, podríamos hacerlo. Y me dice, y la función definida por, mira, tu función va a ir de los reales positivos a los reales, según esta expresión. Permítame un ratito, quiero ver algo, no me acuerdo. Ok. Me hablan a mí de los grupos. ¿De qué grupos me hablan? Caramba. Ah, me hablan a mí de los grupos de... Ah, ¿por qué no estás agarrando? Está enloqueciendo. Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar acá? Debería ser para todo par de elementos AB que pertenezca a los reales positivos. Ay, paso con mi AB. Para todo par de elementos AB que pertenezca a los reales positivos, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo multiplico A por B, positivo por positivo, ¿qué te da? Te da un número, a mí que es positivo, ¿no? Por ley de signos, incluso más por más me da más. Por lo tanto, ¿qué voy a decir de aquí? Por lo tanto, cumple. ¿Correcto? Ya no quiere. Pues sí, ahora sí. Por lo tanto, cumple. Perfecto. Para la asociatividad, ¿qué debería suceder? Debería pasar que A por B por C es igual, como hemos visto, ¿no? La asociatividad en el producto, ¿se cumple o no se cumple? Sí se cumple, ¿verdad? Por lo que sabemos, ya, cumple. Para la existencia del elemento neutro, yo tengo que buscar un elemento neutro E, tal que A asterisco E, perdón, A por E sea lo mismo que E por A, y esto se igual a A. ¿Cuál es el valor de E? ¿Cuál es el valor de E? Fácil, el neutro vale 1. ¿Listo? El neutro del producto es 1 y por lo tanto cumple. Para la existencia del elemento inverso, ¿qué debería pasar? Debería pasar que A asterisco, A inverso, es igual que A. Ya dejo de compartir aquí, disculpas. Ahora se enloquece un poquito mi compu. Es igual que,
A inverso por A. Y esto debería ser ¿cuánto? Debería ser el neutro. ¿Cuánto era el neutro? El neutro era 1. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a sacar? De aquí vamos a sacar el elemento inverso que estamos buscando va a ser igual a ¿cuánto? Ah, si yo despejo, ¿cuánto te ha salido? Te ha salido 1 sobre A. ¿Cómo la ven? Yo estoy con los reales positivos. ¿Ustedes creen que este resultado es un real positivo? Claro, es un real positivo porque 1 entre un positivo es positivo. Este resultado no va a ser necesariamente entero, ¿no? Pero es un resultado positivo. Estamos bien, cumple. Finalmente, para la conmutatividad, yo tendría que ver si A por B es igual que B por A. ¿Cumple? Cumple. Listo. Así de fácil. Luego diríamos que los reales positivos con el producto forman un grupo abeliano. ¿No? Todo cumple. ¿Correcto? Correcto. Después, ¿qué más querías? Ya, es grupo abeliano. ¿Cuál era la otra operación? El otro grupo. El otro grupo era los reales con la suma. Ok. ¿Ya no reales positivos? No, no, no. Ya no reales positivos. Solo reales. Muy bien, los reales con la suma. ¿Qué va a pasar? La suma de dos reales, ¿qué te genera? Real más real no te va a dar un complejo, te va a dar un número real. Cumple. ¿Quieres asociar? ¿La suma es asociativa? Sí, ¿verdad? Entonces, va a cumplir. Para la existencia del neutro, todo es lo mismo. A más C debería ser igual a E más A y debería ser A. El neutro que estás buscando es el 0. Para el inverso, A más A inverso debería ser lo mismo que A inverso más A. El resultado debería valer 0. ¿Cuál es el elemento inverso que estás buscando en este caso? Es menos A y también cumple porque es un real. Finalmente, para la conmutatividad, A más B es B más A. Sí, por lo tanto también cumple. Y vamos a decir que el conjunto de los reales con la suma también forman un grupo abeliano. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces, sí son grupos abelianos. Sí, vamos acá. Entonces, también me decía, dados los dos grupos, tienes dos grupos, los reales positivos con el producto y los reales con la suma, y la función definida en los reales positivos con la suma, ¿cómo va a ser eso? Tú vas a tener acá tu función, y tu función dice que va a ir de los reales positivos a simplemente los reales. En este primer grupo tu operación es el producto y en este segundo grupo tu operación era la suma. ¿Qué debería pasar? Y nos vamos a la condición. ¿A cuál condición? A esta condición. Debería pasar, dice, que la función aplicada en A por B debería ser la función en A más la función en B. ¿Por qué? Porque el por es la operación del primer grupo y el más es la operación del segundo grupo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era mi función? Mi función era el neperiano de X. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Sería el neperiano de A por B. El neperiano de A por B. Logaritmo de un producto A por propiedades es suma de logaritmos. Neperiano de A más neperiano de B. ¿Pero quién es el neperiano de A? Es la función en A. ¿Quién es el neperiano de B? Es la función en B. Y por lo tanto, esto, ¿qué notas? ¿Qué cumple? Y sí, es un homomorfismo. Tu función es un homomorfismo. Perfecto. ¿Qué tipo de homomorfismo es? No lo sé, veremos la inyectividad.
¿La función aplicada en x1 es igual a la función aplicada en x2? Sí. A ver, neperiano de x1 igual a neperiano de x2, ¿en qué concluyo? Entre x1 es igual a x2, mi función es inyectiva. Correcto. La sobreyectividad. F de x es neperiano de x, en lugar de f de x le pongo y es neperiano de x y x es e a la y. ¿Hay alguna restricción para y? No. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Si la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿qué tipo de función tienes? Tienes una función biyectiva. Si tu función, ay, perdón. Si tu función es biyectiva, ¿qué tipo de homomorfismo tenemos? Tenemos un isomorfismo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es isomorfismo? Porque la función es biyectiva. ¿Estamos?